¿Qué tal? Video tutorial número 2 del curso de cómo ser webmaster, en este caso del mini curso, cómo ser webmaster y no morir en el intento. Esta es la segunda entrega de esta humilde iniciativa que he tomado para poder ir contándoles un poco mis experiencias personales e ir un poco estandarizando algunos conceptos asociados al funcionamiento de la web. Bien, primero que todo agradecerles a todas las personas por la infinidad de correos que he recibido y por los comentarios que me han dejado con preguntas, sugerencias, incluso algunas críticas que por supuesto han sido muy bien recibidas y serán tomadas en cuenta. ¿Mm? Todo orientado a que en definitiva nos podamos ayudar entre nosotros mismos a compartir experiencias. Mi idea con esto es que parta yo, ¿verdad? Con una serie de videos y ojalá alguno de ustedes también se animara a, en este caso, compartir sus propias experiencias con nosotros para poder ir generando una red real de intercambio de experiencias basadas en cada una de las formas de trabajo de, en este caso, los alumnos y los usuarios de esta humilde comunidad. La temática de este mini curso está orientada a un poco motivar y un poco aclarar y estandarizar algunos conceptos asociados a cómo funciona un sitio en internet. Creo que es importante que partamos, de hecho en el primer video lo hicimos, partimos definiendo un poco la forma de cómo va a ser planteado el curso. Como ven, ya varios alumnos dejaron sus críticas y sus comentarios asociados a los temas que se fueron tocando dentro del video, que fue un poco corto, ¿verdad? Pero bien práctico en el sentido de que se explicaron algunos conceptos que son comerciales de un sitio web. Y en este video en particular lo voy a dedicar a mostrar cómo funciona a nivel orgánico un sitio web para poder responder a una consulta que se ha repetido bastante en las preguntas que me enviaron los alumnos tanto al correo como en los comentarios, ¿verdad? Que es una pregunta que dice relación con cómo yo promociono el trabajo que yo eventualmente haga, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si yo quiero ofrecer servicios de webmaster, servicios de desarrollo de aplicativos web, desarrollo de sistemas, desarrollo de páginas sociales, diseño de páginas web, diseños gráficos, ¿verdad? Y todo eso, cómo decirle al mundo que yo hago esto y cómo decirle al mundo que yo soy bueno en esto y cómo generar que la gente me contrate a mí y no a otra persona. ¿Mm? Vamos a conversar un poquito sobre eso desde un punto de vista bastante técnico a nivel de la web, ¿ya? Vamos a ver primero que todo cómo, por ejemplo, hacemos o como algunas ideas, porque yo tampoco soy el dueño de la verdad, pero es importante que conozcamos un poquito de cómo podríamos nosotros mostrarle nuestro trabajo al mundo. Una cosa importante dice relación con una historia que me gustaría compartir con ustedes, que dice relación con que había un señor que era, no vamos a decir el nombre, ¿verdad? Que era administrador de un edificio antiguo. Entonces, ese señor, un tipo que administraba el edificio, se encargaba de toda la parte, en este caso, de arreglar las cañerías, de la mantención y todo el tema, ¿verdad? Él llevaba varios años como administrador de ese edificio y la gente lo quería mucho. Pero en ese edificio había un problema, y era que, por ejemplo, los ascensores que había en ese edificio eran bastante antiguos. Entonces, ¿qué sucedía? Que este señor recibió un día una carta, en este caso por parte de los inquilinos del edificio, en donde le decían: señor, por favor, necesitamos que nos resuelva el problema que tienen los ascensores, que tienen tiempos de espera demasiado largos. Queremos darle un mes o un par de meses para que por favor nos solucione de manera definitiva ese problema, o de lo contrario le vamos a pedir que por favor nos ponga su cargo a disposición para buscar a una persona que realmente nos pueda resolver el problema. Bien, como comprenderán, este señor prácticamente esa era su casa, entonces él no tenía dentro de sus planes irse de ahí. Entonces hizo caso de la petición de los usuarios, en este caso llamó a lo que la lógica le decía, en este caso llamó a un técnico en ascensores para que revisara, pero además él fue un poco más visionario y llamó también a un arquitecto. Uh -huh. Entonces, a ambos, como profesionales, les pidió sus respectivas propuestas
para solucionar el tema de las esperas largas en los ascensores. Él tomó las dos propuestas y en la noche se sentó en su casa, en su mesa de centro, ¿verdad? En su living, y puso las dos propuestas, las comenzó a leer cuando de repente siente que le tocan el timbre. Él salió, abrió, ¿verdad? Ahí había un señor, un inquilino, que le dijo: buenas noches, señor, yo soy, le llamó tanto, ¿verdad? No lo mismo. Soy inquilino de acá y me gustaría conversar un momento con usted sobre el tema de los ascensores. Me gustaría que me regalara 2 minutos de su tiempo para plantearle una propuesta de solución al problema. Ah, ok, pase, toma asiento, le dijo el administrador, ¿verdad? Este señor le dijo: mire, yo soy psicólogo, y veo que usted llamó a un arquitecto y llamó a un técnico en ascensores para que le solucione el problema. En lo personal, yo sugiero que ninguna de las dos medidas debería funcionar, porque los ascensores acá son demasiado activos y el arquitecto nos propondría una solución demasiado costosa, que implicaría incluso generar cambios prácticamente estructurales dentro del sitio, que implicarían un impacto bastante negativo en la vida cotidiana de los inquilinos, y por consiguiente también un costo económico bastante alto. Entonces, se me ocurre lo siguiente: ¿por qué no usted coloca espejos dentro y fuera de los ascensores? Ah, espejos, sí, exactamente, espejos. Entonces, con esos espejos usted va a generar que cada persona que llega al ascensor, a usted le va a regalar por lo menos 5 a 10 segundos de su tiempo, que son en definitiva los segundos que están demorándose, o los segundos que están jugando en su contra en los tiempos de espera de los ascensores. Todo ser humano es vanidoso, y todo ser humano, cuando llega a un espejo, sea hombre o sea mujer, se va a mirar en ese espejo y va a regalarle 10 a 5 segundos de su tiempo. Hoy en día, muchachos, en todos los edificios modernos, y en los no tan modernos también, hay espejos en los ascensores. Esa es la razón por la cual se colocan los espejos, y quise partir este video compartiendo esa historia con ustedes, tomando en cuenta que es una historia que nos deja una moraleja bastante interesante. Una moraleja que dice relación con que no siempre la lógica común, la lógica que nosotros conocemos, nos va a ayudar a resolver nuestros problemas. La pregunta que todos me hacían acá era cómo promocionar mis productos. Sin embargo, a mí me da risa cuando me preguntan eso, porque en definitiva se supone que ustedes son los que le tienen que resolver ese problema al cliente, cómo él tiene que promocionar sus productos en el mercado. Si nosotros vamos a vender una web, lo primero que tenemos que tener nosotros es una web propia, en donde mostremos nuestro trabajo, ofrezcamos nuestros servicios y le digamos al mundo que nosotros aprendimos, por ejemplo, a programar en PHP, para que el mundo, en el caso de que tenga alguna necesidad alguna persona, nos busque. Primeramente, ese es un tema que tenemos que tener sumamente presente. Entonces, es como ilusorio, porque mucha gente me dice eso: no, César, mira, yo no sé cómo decirle a la gente que me contrate, cómo hacer para que me contraten. Bueno, el primer paso, yo creo, es importante que te hagas un sitio web, ¿verdad? En donde no solamente tú muestres tus productos y servicios, sino que también un sitio web en donde tú te hagas conocido por determinada área. En este caso, por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es compartir mis conocimientos con el mundo, ¿verdad? Y eso me ha generado que las empresas me busquen, ¿verdad?, para hacer determinados proyectos. Hay casos bastante emblemáticos, por ejemplo el de Ruf, el Tizábal también, quien comenzó de la misma forma y ahí lo contrataron, ¿verdad? Y ahora está trabajando. Entonces hay otros casos que para qué nombrarlos, pero la idea acá es que hay muchas formas de que nosotros podamos promocionarnos en la web, pero la más importante es que nosotros comencemos a generar credibilidad en un medio en donde todo pasa por la credibilidad. Es súper importante eso. Hoy en día, por ejemplo, cuando tú prendes la televisión, da lo mismo en el país donde vivas, lo que más vende hoy en día es el famosa farándula, ¿verdad? Que es que, por ejemplo, el tal modelo, qué sé yo, se dio un beso con esta otra modelo, y entonces llegaron los paparazzi y le sacaron la foto, ¿verdad? Acá en la web pasa algo súper parecido, muchachos. En la medida de que tú metas ruido, y metas ruido en el sentido de decir: oye, esta persona sabe bastante porque mira, hizo una serie de videos, no, mira, esta persona organizó una conferencia, no, mira, esta persona fue la que le hizo el sitio web a la gente de tal empresa, entonces esa persona sabe. Oye, esa persona se armó un proyecto propio, mira, esa persona no esperó que lo vinieran a buscar a la casa, ni esperó que su sitio web lo buscaran en Google, sino que él construyó un proyecto propio y ahora lo está mostrando al mundo, compartiéndolo,
y eso genera la verdad que la gente te busque. ¿Me entiendes? Entonces, como primera respuesta a esa pregunta que me hacen siempre es que, ok, tú te puedes hacer un sitio web donde te ofrezcas productos, ¿verdad? Pero también tienes que generar una forma de hacerte creíble ante los potenciales clientes que tú llegues a tener. ¿Recuerdas que en la charla pasada yo te decía que es importante que al cliente tú lo educaras y le enseñaras, ¿verdad?, a cómo pedirte las cosas? Bueno, acá también va de la mano eso de que tú generes credibilidad en el cliente para que él quiera aprender de ti. ¿Entiendes? Es un tema súper importante eso. Por ejemplo, en mi país, en Chile, sucede mucho que la gente te mide en base a los títulos que tú tengas. Es lamentable, pero es cierto. Y resulta que a mí me da risa porque yo conozco muchos ingenieros y técnicos que no tienen idea de web, porque no saben nada, y venden sitios web, aunque no lo crean, y les va bastante bien. Entonces es como irrisorio porque si ellos pueden, siendo que no tienen idea, imagínense nosotros que medianamente nos manejamos en el tema. Entonces, partamos esta charla hablando precisamente de ese tema. ¿Cómo nosotros nos podemos mostrar al mundo? En el momento en que nosotros nos construimos un sitio web, vamos a estar disponible para búsqueda en motores de búsqueda como por ejemplo google.com, google.com, que es en este caso el motor de búsqueda más importante a nivel mundial. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ok César, pero ¿cómo yo hago, por ejemplo, para generar que cuando pones César Cancino, te aparece César Cancino de primero, por ejemplo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo consigues? Bueno, aquí la respuesta sería la siguiente. Hay un concepto, muchachos, que es este, que es bueno que ustedes lo conozcan, que es el Search Organic, o conocido en español como búsqueda orgánica. Si un poco revisan algunos enlaces, van a ver un poco, hay bastante información sobre lo que es la búsqueda orgánica. Hay bastantes gurús que por ahí te hablan sobre el tema. Por ahí hay uno que se llama César Cancino. A gurú no llego todavía, pero es importante. Por ejemplo, aquí este artículo yo lo tomé de la página de Google. Pocos lo han leído y pocos lo han comentado. Voy a ponerle acá, por cierto, voy a aprovechar de compartirlo durante el video en Facebook. Creo que sería importante para que a ver si lo leen. Y en este post que yo tomé de la página de Google nos muestran un poco cómo funciona el tema de la búsqueda orgánica. Sin embargo, yo se los voy a explicar ahora para que entiendan y para que vean cómo en este caso podríamos nosotros generar que Google indexe los contenidos que tenemos en nuestro sitio web. Hay varios mitos que yo he oído. Por ejemplo, una vez un señor me dijo, no César, mira, si tú le colocas una etiqueta H1 como por acá, escondida a tu página, Google te va a indexar de primero. Otro señor me decía, no, mira, yo tengo un programa con el que te doy de alta en todos los buscadores que existen, en más de 70 buscadores. Ya, y te cobro tanto. Ya. Hay otro señor que me dijo, no, César, mira, yo tengo para contarles todo el día, pero no es la idea alargar el video con eso. La verdad, muchachos, es que acá no hay una fórmula mágica para aparecer primero en Google. Yo creo que hay dos conceptos que son súper importantes que los manejemos. Los vamos a anotar acá en nuestro apunte, que con el que yo estoy trabajando, para poder explicarlos, para que no se me olvide. El primero es el Search Organic y el segundo es la taxonomía. Podríamos agregar otro que es el SEO, pero no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en un próximo video. Y fíjense lo siguiente, nosotros, si revisamos cómo funciona un concepto que se llama tecnología cliente servidor, y vamos a buscar alguna imagen en este caso con la cual poder trabajar. Creo que se me irá a internet. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver alguna imagen acá que nos pueda servir. Esa me gustó. Entonces, fíjense en esta imagen que yo tengo acá. Esto yo lo expliqué una vez, pero es bueno que lo expliquemos de nuevo.
Nosotros, cuando nosotros abrimos el navegador y colocamos una URL, nosotros estamos haciendo una petición al servidor de tipo HTTP, ¿verdad? Ese servidor procesa esa información dependiendo del lenguaje de programación o del servidor que sea Apache, sea Internet Information Server, sea Apache Tomcat, sea lo que sea, y nos devuelve en este caso una respuesta en formato de Document Object Model, ¿verdad? Bien, esa respuesta que nosotros nos envía el servidor donde está alojado nuestro sitio web es la que Google va a indexar. Es decir, siempre Google va a indexar nuestros contenidos HTML, por lo tanto el primer mito que nosotros vamos a votar es que el que dice que, por ejemplo, tenemos que hacer alguna configuración especial al PHP, por ejemplo, totalmente falso, muchachos. Google siempre va a hablarnos de indexamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que Google va a esperar a que nosotros generemos. Fíjense, por ejemplo, cuando nosotros registramos algún dominio, no es necesario que lo demos en alta en buscadores, solamente basta con que un usuario lo llame acá desde una URL, lo llame desde una barra de direcciones para que ese dominio nos entregue resultados HTML. Y solamente con eso, los speeders o los robots de Google están en condiciones ya de indexar los contenidos que tienen en nuestro sitio web. Entonces es súper importante que tengamos presente eso. En segundo término, una vez que nosotros entendemos eso, vamos a entender que tenemos que nosotros optimizar nuestro formato con el cual presentamos la información para hacerlo amistoso para Google. Y en este sentido, se hace súper importante el tema, por ejemplo, de que por cada post que nosotros generemos, construyamos una URL en donde le coloquemos palabras claves asociadas a nuestro contenido y de preferencia que tengan una extensión .html, porque generalmente, según esta tecnología, Google siempre va a ir a buscar contenidos en formato HTML en nuestro sitio web. Primeramente eso. Segundo, Google nos exige, no es que nos exija, pero nos sugiere, ¿verdad?, que nuestros contenidos tengan una estructura con un título, que es el elemento con el cual se va a buscar, que en el title de la página nosotros tengamos el título de nuestro post, que eso lo tengamos en este caso con HTML para título, en este caso con H1, H2, ¿verdad?, lo que sea, y que todo lo que sea la descripción, en este caso de nuestro contenido, por ejemplo, inclusive si es un video tutorial, nos exige, ¿verdad?, o nos plantea que acompañado del video tutorial tengamos un texto descriptivo utilizando palabras claves, o en este caso palabras por las cuales los usuarios nos puedan llegar a buscar a través de Google, ¿verdad?, para poder llegar a nuestro sitio web. En este caso, por ejemplo, fíjense, en este video no lo hice mucho, pero por ejemplo, fíjense en los videotutoriales de programación orientada a objetos, por ejemplo, para comentarles un caso en particular. Vamos a buscar el primer video de PHP Date Object. Bien. Y fíjense en la descripción. En esta ocasión aprenderemos a trabajar con la extensión P2O, PHP Date Object, para hacer consultas, bla 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 bla. Veremos cómo habilitarla en nuestro servidor con la extensión, y en este caso se le coloca la extensión y el nombre del PHP init, porque nos pueden buscar a través de la palabra PHP init y nos pueden buscar a través de la palabra, el nombre de la extensión. En este caso alguien puede poner el nombre de esa extensión en Google y en algún minuto nos va a buscar a nosotros como resultado. Usaremos la clase P2 con su método query, en este caso si alguien coloca la palabra query también nos puede buscar. ¿Se fijan? Ese es más o menos el concepto, colocar palabras técnicas asociadas a la terminología o a la temática con la cual está tratando nuestro post. Eso es un poco en lo que consiste y en lo que en este caso está compuesto lo que es el Search Organic o la búsqueda orgánica. Además de eso, Google nos plantea a nivel de estructura HTML que nosotros tengamos el título, como les decía, en un formato H1, H2 más o menos, ¿verdad? Y que el texto nosotros, independientemente del tamaño y de la fuente, que nosotros lo dejemos libre, es decir, que sea seleccionable, que sea un texto de tipo HTML. Muchas veces hay personas que te llenan la página de imágenes con los textos. Entonces, para Google es complicado indexar eso. Fijan, es un dato importante eso. ¿Qué pasa con las webs que están en Flash, por ejemplo? Las webs que están en Flash, Google, de hecho, para poder indexarlas, nos sugiere que coloquemos lo que son los textos como textos dinámicos, ¿verdad? Seleccionables, cosas que puedan ser seleccionables con el usuario.
fijan por ahí, Google ha tratado de hacer excepciones con Flash, a pesar de que en lo personal, y por lo que yo he leído siempre, igual los sitios web en Flash terminan dando problemas, entonces es mejor no usar del Flash y usarlo solamente como un complemento. Eso por una parte. Por otra parte, es súper importante que cuando nosotros nos construyamos un sitio web, por ejemplo un catálogo de nuestros productos, es importante que también le construyamos descripciones a nuestros elementos de nuestro catálogo para poder, en definitiva, darle la posibilidad al usuario de leer y darle la posibilidad al usuario de tener herramientas de viralización con, por ejemplo, las redes sociales. En este caso, que el usuario lo pueda, por ejemplo, enviar a través de Facebook, por ejemplo, que el usuario pueda compartir, por ejemplo, en la red de Google, que lo pueda tuitear, por ejemplo, que lo pueda compartir en Facebook, se fijan, que pueda hacerle me gusta, que pueda, por ejemplo, compartirlo con otras redes sociales como YouTube, como, qué sé yo, LinkedIn, como Delicious, o como Dick, por ejemplo, darle la posibilidad al usuario, a pesar de que por ahí esto no se usa porque el Chrome no lo reconoce, que me refiero a los feed RSS para que los usuarios se puedan ir suscribiendo. También es importante, bueno, todo eso es importante para el tema de la tecnología cliente-servidor y poder trabajar de forma correcta el tema del search orgánico. Entonces, lo primero que vamos a tener presente nosotros a nivel de mostrarle nuestro trabajo al mundo a través de nuestro sitio web es mediante el uso del search orgánico. En segundo término, nosotros vamos a utilizar el concepto que es la taxonomía. Mira, fíjate en una cosa. Si yo, por ejemplo, voy a Google y coloco César Cancino, por ejemplo, fíjate, vamos a colocar cesarcancino.com, por ejemplo, César Cancino, fíjate, generalmente aparecen los resultados de primero, fíjate, que generalmente los resultados son de primero, y fíjate que en algún minuto Google hace esto. Muchos me han mandado print de pantalla preguntándome cómo hago esto, y yo me río porque yo no he hecho nada. Yo simplemente lo que ocupo es la taxonomía. A los que son matemáticos acá van a entender lo que es la taxonomía. Los que han trabajado, por ejemplo, con Drupal o con Joomla saben lo que es la taxonomía. La taxonomía se refiere al orden de las cosas. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos referencia al orden de las cosas, vamos a, por ejemplo, revisar cosas como la siguiente. Mira, yo, por ejemplo, yo no tengo control de los elementos que coloca Google acá. No tengo control de eso. Pero sí tengo control en la taxonomía de mi sitio. ¿Qué quiere decir eso? Generalmente Google nos va a pedir que nosotros ordenemos la información de nuestro sitio web de dos maneras. Una, que separemos lo que son los enlaces de navegación, los enlaces principales, que los tenemos acá. Nos va a pedir que los separemos de lo que son las categorías o la tipología de temáticas que se trabajan en el sitio web. ¿Se fijan? Es súper interesante que tengamos presente eso. En la medida que nosotros tengamos separados, reitero, los links principales de navegación principal de nuestro sitio web, que los tengamos separados de lo que son las categorías y el orden de los temas, vuelvo a repetir, nosotros estamos haciendo taxonomía, es decir, estamos ordenando nuestros contenidos por categorías o por temas. Por eso, cuando por ejemplo hay sitios web en donde se usan por ejemplo menús desplegables y todo ese tipo de información, en donde para poder ver los títulos de los distintos contenidos tengo que estar dependiendo de un evento del usuario, Google coloca esos sitios web no en primer lugar, sino que los va bajando. Google privilegia aquellos sitios que tienen la taxonomía ordenada de esta manera, es decir, tener los contenidos principales, ¿verdad? Y también la temática de contenido ordenada aparte. ¿Te fijas? Es un detalle también importante. Por ejemplo, otra cosa que Google por ahí nos premia en este caso es el tema de los comentarios. En la medida de que nosotros le demos opciones a los usuarios de generar feedback, de generar interacción con los contenidos que nosotros generamos,
Google también nos va a premiar colocándonos en los primeros resultados de las listas, ¿verdad?, de generación de resultados dentro de su sitio web. ¿Te fijas? Son pequeños detallitos interesantes que nosotros tenemos que ir manejando y conociendo para poder entender en este caso cómo funciona Google. Bien, otra cosa interesante es el tema de la periodicidad en la publicación de contenidos. Aquellos sitios web que en este caso son muertos, es súper importante que, me refiero a muertos que no generan nunca contenido, es súper importante que se vayan actualizando con rapidez, con periodicidad y sobre todo con originalidad. Hay mucha gente, muchachos, que de forma poco ética hacen esto. Por ejemplo, buscan información, curso de PHP, por ejemplo. Entonces resulta que hay páginas web como, déjame mostrar acá, páginas web como por ejemplo eMagister. Entonces en eMagister yo tengo sitios web que están asociados a otras páginas web, fíjate, sitios web asociados a otras páginas web. Entonces lo que hacen es, por ejemplo, para mantener sus blogs o mantener sus sitios web, toman contenido de otros sitios web, lo copian y lo pegan en el sitio web de ellos y lo tienen publicado, cosa que en cierto modo es bueno porque mantengo constancia en los tiempos de publicación, pero es malo por la originalidad de los contenidos. Entonces es mucho mejor que te acostumbres siempre a generar contenido que sea original. Es súper importante eso, muchachos, que le generemos contenido original al usuario. Es decir, que si nosotros vamos a construirnos un blog, que los posts que colocamos sean de nosotros. Si nosotros vamos a colocar un post que no es de nosotros, hagamos referencia a los autores. Por ejemplo, acá Roosevelt nos está compartiendo un curso sobre el framework PhoneGap, ¿verdad? Entonces acá le colocamos la referencia, ¿verdad?, a su sitio web y el nombre de él, ¿verdad?, para mantener la propiedad intelectual de las cosas. Y así también se produce un efecto de respeto en el tiempo que él invirtió, ¿verdad? Y se entiende que él es quien hizo esto y solamente nosotros le estamos compartiendo su trabajo. ¿Se fijan? Son pequeños detallitos que quizás muchas veces nosotros los conocemos, pero no los ponemos en práctica cuando nosotros tenemos un sitio web. Por ahí alguien se debe estar preguntando, ya se pero eso se asociado a los blogs, pero ¿y cómo yo hago con una página de servicios? Bueno, pasa mucho. Fíjense, por ejemplo, si yo coloco acá en Google diseño web, entonces me aparecen una serie de empresas, en este caso porque yo estoy en Google Chile, me aparecen generalmente empresas de Chile, en donde, por ejemplo, no quiero hacerle publicidad a ninguna, pero por ejemplo podríamos abrir, no sé, cualquiera al azar. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, así al azar, páginas como esta en cierto modo son buenas porque cuentan con un slideshow, cuentan con el menú principal, fíjense, como que la información está clara, ¿verdad? Y hay una especie de taxonomía, de orden de los contenidos. Hay bastante texto en HTML, fíjense, en donde nosotros podemos navegar, ¿verdad?, y revisar y dejar comentarios, independientemente que ellos venden sitios web. ¿Te fijas? Por ahí estas noticias no tienen mucha importancia, mucha relevancia, pero es súper importante, fíjense, que se vayan generando contenidos, ¿verdad?, para que la gente no solamente llegue a buscarlos por los servicios, sino que también a través de la generación de contenidos. Hay algunos sitios web que, por ejemplo, la verdad son unas verdaderas ensaladas de cosas y a la larga el usuario cuando entra no entiende nada. Fíjense que eso sí, hay un denominador común que es súper importante que nosotros lo tengamos presente y que dice relación con un concepto que se llama usabilidad. Hagan el siguiente ejercicio, pónganse a navegar por la red y busquen sitios web de la temática que sea y entren a sitios web que ustedes no conozcan, da lo mismo la temática. Y fíjense que siempre, y hago hincapié, siempre hay o un menú horizontal con los menús principales, o hay un menú vertical cargado hacia la izquierda a esta zona, hacia abajo con el menú principal. ¿Por qué? Porque la gente generalmente cuando entra a un sitio web, lo primero que va a buscar es un header, un menú horizontal
o un menú vertical cargado a la izquierda. Es por un tema de costumbre, de cultura, sobre todo el latino está acostumbrado a eso. Por lo tanto, no tratemos de reinventar la rueda tampoco. Ofrezcámosle servicios cómodos al usuario. Ofrezcámosle sitios web en donde la navegación sea fácil y sencilla. Respetemos los estándares de navegabilidad en este caso. Por ejemplo, se estila mucho hoy en día tener un buscador acá arriba, así que por ahí lo puse. Por ahí el error que cometo yo es no colocarlo en autocompletado, pero eso lo voy a solucionar ahora. ¿Mm? Se fijan, son pequeños tips que nosotros tenemos que tener presentes para poder aparecer en los primeros resultados de Google. Sin embargo, hay otras cosas que nosotros también tenemos que tener presentes. Por ejemplo, si nosotros tenemos contenido, también tenemos que hacer un, una protección de los contenidos a la hora de que Google nos los indexe y no nos sancionen a nivel de duplicidad de contenido. Yo te voy a explicar por qué. Hay distintas herramientas con las cuales yo puedo generar métrica. Yo ya les enseñé en el curso lo que era métrica, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos Google Analytics. Entonces, lo que hace Google Analytics es una herramienta que lo que hace es generar la medición de las visitas que tiene un sitio web. Cada vez que una persona entra a mi sitio web, en este caso está haciendo una visita, por lo tanto esa visita se cuenta en Google Analytics y este Google Analytics me entrega resultados acerca de determinados temas. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver acá, vamos a ver el informe, por ejemplo, mira. Entonces, fíjate que Google Analytics te ordena los contenidos de distintas formas, en este caso con gráficas y todo. Te entrega el porcentaje de rebote. ¿Qué es el porcentaje de rebote? Eso quiere decir que los usuarios estuvieron menos de 30 segundos en el sitio. Eso puede tener varias razones. Puede ser, por ejemplo, lo que yo te decía de la búsqueda orgánica, que buscaron una palabra, llegaron al sitio web, lo encontraron desordenado y se fueron. O el contenido que encontraron no era el que buscaban y se fueron, o el formato en el que se les presentó el contenido no les gustó y se fueron. ¿Te fijas? Entonces, ese quiere decir el porcentaje de rebote. Fíjense que Google me ordena en base a, por ejemplo, las palabras claves, me indica también información sobre la visión general de las fuentes de tráfico e incluso me indica la visión general del contenido, es decir, aquellos enlaces del sitio web que han sido más visitados. Me indica la regionalización por países, que es un tema que no es menor para que nosotros lo tengamos presente para saber de dónde nos visitan. ¿Se fijan? Entonces es una herramienta que nos mide de una manera bastante eficiente. Sin embargo, hay un error cada vez que, por ejemplo, un cliente nos dice, mira, yo tengo Google Analytics instalado en el sitio que tú me desarrollaste, pero siempre me entrega resultados erróneos. Entonces, yo lo primero que reviso es esto, mira, un concepto que se llama redireccionamiento 301. El redireccionamiento 301, si lo buscamos de algún URL más o menos decente, por ejemplo de desarrolloweb.com, acá nos indica la forma de hacerlo con htaccess, pero no sé si nos indicará la razón por la cual tenemos que hacerlo. Fíjense en lo siguiente, si yo por ejemplo acá en el navegador escribo http://cesarcancino.com y presiono acá el botón, fíjense que automáticamente me carga mi página web, pero me coloca por defecto el www. Esto yo lo hago con un htaccess. Aquí está la forma de hacerlo, por si lo quieren aprender a hacer. Pero ahora, ¿cuál es la razón por la cual yo tengo que hacerlo? Para Google, tanto que me visiten sin el www como con el www, él lo interpreta como que son dos visitas a dos enlaces diferentes. Por lo tanto, esto produce errores en los resultados que me puede otorgar a nivel de métrica el Google Analytics, por ejemplo. Google Analytics, perdón. Entonces, es súper importante que nosotros evitemos la duplicidad de contenido generando un redireccionamiento 301 en todos nuestros dominios. Generalmente les recomiendo siempre usar el www delante. Entonces, siempre preocúpense en el redireccionamiento de su sitio web
quitarle, en este caso preocuparse de que siempre, aunque el usuario no coloque el www, ustedes colocarse, para que Google nos indexe solamente una vez las visitas. La mayoría de los sitios web hoy en día tienen estadísticas bastante fuera de lo real, porque efectivamente por cada visita que se genera son dos visitas distintas. Entonces es súper importante que nosotros a la hora de medir las visitas de nuestro sitio web tengamos y evitemos en este caso que se nos produzca el famoso redireccionamiento 301 para que no se nos produzca lo que se reconoce acá como, fíjense, duplicidad. También lo pueden buscar en Google, duplicidad de contenidos, por ejemplo. Fíjense acá un poco, un web taller lo explican, buena página. Páginas y hasta sitios enteros han sido duplicados para mejorar su posicionamiento en Google y bla 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 bla. ¿Se fijan? Acá en la página oficial de Google, en los foros, un poco nos explican también cómo podríamos solucionar ese tema, ¿verdad? Podrían también revisar acá los contenidos de Google para poder en definitiva documentarse y revisar cómo se podría resolver el tema y cuál es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer redireccionamiento 301 para evitar el tema de la duplicidad de contenido. En Apache se hace con htaccess. La verdad que desconozco cómo se hará en Internet Information Server, pero si me imagino que más de alguno de ustedes sabe hacerlo, así que sería bueno que lo compartiera en los comentarios que van a estar asociados a este video. ¿Les parece? Se fijan que llevamos como media hora conversando y ya estamos en condiciones nosotros de revisar técnicamente nuestro sitio web a ver si cumplen un poco con algunos de los elementos que hemos revisado acá, que es el tema de la Search Organic y el tema de la taxonomía, por ejemplo. El tema del SEO lo vamos a revisar, vamos a dedicar un video completo al SEO, porque el SEO no es solamente manejar URLs enriquecidas, hay toda una lógica de funcionamiento alrededor del SEO que merecen la pena generar un video completo para explicarlo. Otra cosa que nosotros tenemos que conocer es el tema de que tenemos que compartir. Fíjense, si yo por ejemplo coloco César Cancino, aparecen resultados no solamente asociados a mi sitio web, sino que aparecen también resultados asociados a aquellas redes sociales en donde yo comparto contenido. Por ejemplo, en Twitter, fíjense, en Twitter aparezco también por ahí, en Facebook, en Vimeo, por ejemplo, que en Vimeo yo tengo bastantes videos. En Facebook, por ejemplo, se fijan, si sigo buscando, imagino que aparezco en otras redes. Por ejemplo, este es un señor de México que tiene se llama igual que yo. En LinkedIn también, fíjense, LinkedIn, en YouTube, en fin. Entonces es súper importante que nosotros ya, y este señor está vendiendo mis videos, no lo había visto. En fin, es súper importante que nosotros revisemos, fíjense, revisemos siempre y compartamos contenidos en distintas redes sociales para poder en definitiva generar que no solamente Google indexe el nombre de nuestro dominio en particular, sino que también indexe el nombre de nuestro proyecto en otros sitios web. Se fijan entonces, por ejemplo, esta gente que cree que me roba, ¿verdad? Lo que hace es simplemente compartir contenido, ¿verdad? Y como mi contenido es gratis, yo no tengo ningún problema, más bien me hacen un favor, porque aquí la gente puede llegar a través de Google a este enlace y después necesariamente va a llegar a mi sitio web. ¿Se fijan? Es súper importante eso. El problema acá es que fue poco ético lo que hacen ellos, porque generan una descarga, entonces por ahí bueno, pero vale la pena igual entender que dentro de todo igual a mí me conviene. ¿Se fijan? Entonces es súper importante eso. No había visto este enlace, en fin. Entonces otra cosa que hay que tener en consideración es que nosotros no solamente tenemos que orientar nuestra optimización a nivel de Google, también hay otros buscadores. Por ejemplo, tenemos Bing.com, que es el buscador de Microsoft. Fíjense que si acá colocamos César Cancino, por ejemplo,
nosotros igual aparecemos de primero e igual se produce el tema de la interacción con las redes sociales. Esto técnicamente tiene un nombre, ¿eh? Esto se llama Social Media Optimization, o conocido comúnmente como el SMO. En un próximo video yo les voy a enseñar, de hecho solo voy a hacer el API de Facebook, ¿ah? Cómo funciona Facebook por dentro a nivel comercial, no solamente como una herramienta para generar apps, sino también una herramienta con la cual nosotros podemos vender y ofrecerle nuestros productos al mercado. Se fijan que ya con solamente estos tips que hemos visto estamos en condiciones nosotros de darnos a conocer al mundo. Ahora, sin embargo, esto es a nivel de optimización, perdón, a nivel de optimización de nuestro sitio web. Pero también es bueno que nosotros, por ejemplo, ocupemos páginas de anuncios o páginas de clasificados o páginas de trabajo freelance. Por ejemplo, tenemos trabajo freelance.com, en donde trabajo freelance.com, que es una web en donde generalmente se están publicando avisos asociados a personas de distintos países que buscan desarrolladores o personas profesionales en determinadas áreas para temas de desarrollo. Generalmente acá te consigues algún proyectito. Entonces fíjate, por ejemplo, gente que quiera consultoría o qué sé yo, posicionamiento web. Entonces aquí fíjate, necesito experto en link building, creación de software para backlink, empresa SEO o link builder, ¿verdad? Entonces aquí ustedes pueden también revisar los distintos proyectos que están en este caso en petición y tratar de participar en alguno. Hay otra página que se llama elance.com que también un poco hace lo mismo, pero creo que esta es una página que está en inglés, pero también es bastante interesante esta página para conseguir trabajo freelance. Vamos a ver si la podemos poner en español. ¿Te fijas? Contrata trabajadores online, hace el trabajo, ¿se fijan? Entonces es una página web donde también se puede perfectamente buscar y conseguir trabajo. ¿Se fijan? Creo que hay una versión de elance.net, creo, no estoy seguro. Exactamente. Freelance, no, yo creo que no es este, ¿eh? A ver, diseño de logos. Claro, aquí también es una página en donde tú puedes buscar trabajos. Te fijas que te trae a elance.com. ¿Te fijas? Entonces acá también, no sé si era el mismo dominio que estaba viendo yo, ¿eh? Este es elance.com y el otro que estaba viendo era elance. Ah, claro, que esta era una página interna, sí. Entonces se fijan que acá también hay bastantes anuncios publicitarios. Hay otra página web que funciona mucho en países del sur de Latinoamérica, que es Nivich.com. Es una página web donde también generalmente se están publicando avisos o anuncios asociados a determinadas temáticas. En este caso, por ejemplo aquí algún hosting VPS barato para mi red social, necesito programador, por ejemplo, fíjense. Entonces, lo bueno que tiene esta web es que uno le puede dejar comentarios directamente acá a la persona. ¿Se fijan? Uno le puede dejar comentarios acá a la persona o le puede enviar acá mensajes privados. ¿Se fijan? Entonces también es una web bastante interesante que funciona en varios países. Aquí tenemos las distintas categorías que tiene este sitio web. La verdad es bastante bueno. Yo de hecho acá siempre comparto algunos clasificados asociados a los videos que se van publicando en mi sitio web. ¿Se fijan? También los voy publicando acá porque es una red bien grande en donde me aseguro también tener bastante viralización. Concepto que por ahí yo lo nombré acá en los elementos que coloqué como listado de las cosas que tenía que mencionar. Y la viralización precisamente consiste en eso, muchachos, en que yo le voy diciendo al mundo que hablen ellos mismos por sí solos de mis proyectos o de mis actividades o de mi trabajo. Volvemos al principio, ¿verdad? En donde yo les decía que para yo poder promocionar mi trabajo a través del mundo, es importante que yo le diga al mundo que yo sé hacer ese trabajo y se lo demuestre.
fíjense que un título, en lugar de tenerlo colgado en la pared, es mejor simplemente taparlo con un paño y dedicarse a aprender y a demostrar que sabes. Por ejemplo, no sé si alguna vez se han hecho la pregunta de por qué la gente de CMS como por ejemplo Drupal.com.org en este caso, o Joomla o WordPress siguen haciendo y siguen generando contenidos acá, siendo que son software gratis. Bueno, porque así cada comunidad de desarrollo, cada participante, cada miembro de estos equipos de trabajo va haciéndose conocido en el mercado y va obteniendo trabajos de aquellas personas que ven que ellos saben trabajar y los empiezan a buscar y les empiezan a ofrecer algún tipo de proyecto para trabajar. ¿Se fijan? Un poco esa es la idea, ese es el concepto. Entonces, para un poco ir redondeando ya, yo creo que lo principal es que nosotros le digamos a la gente que nosotros sabemos hacer este trabajo y se lo probemos. En lugar de que tú te crees una web e inviertas en publicidad, yo te recomiendo que inviertas en generarte algún proyecto propio, algún producto propio, ya sea un blog, sea una comunidad de aprendizaje, sea algún software, sea algún proyectito por ahí que tú quieras hacer público que te permita darte a conocer al mundo. No importa que no te paguen por hacerlo, pero eso te va a permitir a ti darte a conocer. Por ejemplo, hay una persona con la que yo estoy bastante apenado porque el otro día me invitaron a dar una charla y yo no fui. Si alguna vez llegas a ver este video te pido una disculpa enorme, de verdad, Ricardo. Don Ricardo Alfaro, no sé si lo tengo acá. Don Ricardo Alfaro de Chile. Ellos tienen una comunidad en donde se reúnen habitualmente en Chile para conversar sobre determinados temas. En este caso lo que hacen es hablar sobre temas relacionados con informática. Se reúnen acá en Chile, ¿verdad? Y hablan temas bastante interesantes. Entonces él está generando una comunidad viral para intercambiar conceptos, intercambiar opiniones y, por qué no, en algún minuto intercambiar comentarios o situaciones que los lleven a conocer un poco más su trabajo. Cada uno, algunos son diseñadores, otros son programadores, en fin, ¿se fijan? Entonces es súper interesante eso, muchachos. Por ahí yo también en algún minuto lo quise hacer, lo que pasa que lamentablemente las personas con las que me reuní, quizás no todos andaban con la idea de ser freelance, sino que querían ir para allá, obtener un proyecto y hacerse millonarios, entonces no llegamos a un puerto. Pero tengo ganas yo, por ejemplo, de organizar alguna charla física, presencial, en donde podamos reunir a algunos máster, por ejemplo, ojalá Roosevelt, ojalá Kaiser, ¿verdad? Lorena Alameda, me encantaría también. Entonces eso nos ayudaría bastante a poder generar redes de intercambio de conocimientos que sean realmente prodigiosos y provechosos, en este caso para los alumnos, no solamente de mi comunidad, sino de todas las comunidades parecidas a la mía, como la comunidad que es padre de todas estas, que es la de Yazarla, del profesor Jesús Conde, la propiedad de Roosevelt, la comunidad de Roosevelt, la comunidad, por ejemplo, de Edu for Java, por ejemplo, que siempre está generando contenidos nuevos, la comunidad de Aprende Python de Daniel Bermúdez, por ejemplo, la comunidad de clubdeprogramación.com de Perú también, de César Mata, que son comunidades que generalmente buscan ayudar a la gente de manera desinteresada. Entonces es súper importante que en lugar de estar todos segmentados por un lado, siempre es bueno también estarse compartiendo conocimientos. ¿Se fijan? En lo personal, yo he ido adoptando todas estas medidas, por ejemplo, para optimizar mi sitio web. No, mi sitio web no es perfecto, de hecho tiene unos agujeros de seguridad enormes, pero es porque yo no conozco mucho del tema. Ujú. Pero por lo menos algunas cosillas de las que le he mencionado, y yo creo que la gran mayoría las cumplo. En este caso la taxonomía, la búsqueda orgánica, el SEO, ayer les voy a hablar bastante del SEO después, el Social Media Optimization también, ¿verdad? Y por ahí hay otros conceptos que es bueno que también los revisemos, pero de a poquito. ¿Mm? Como conclusión, y un poco también para que lo tengan presente, podríamos decir que la clave del éxito para darte a conocer al mundo es decirle al mundo que sabes hacer algo. Por ahí la pregunta del millón de dólares que más de algunos se debe estar haciendo: ok, César, muy bonito lo que tú dijiste, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Ya tengo mi blog y es muy largo el proceso, yo necesito generar ingresos rápido, Entonces, ¿qué hago? Bueno, mira, lo que puedes hacer, por ejemplo, es comenzar a hablar con tus conocidos. Mira, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo páginas web, así que si conoces a alguien, ¿verdad? Por favor, remítelo conmigo. De 10 personas a las que tú les digas, una te va a llamar
o dos te van a llamar y una te va a contratar. Ya te contrata una, le prestas un buen servicio, esa persona te va a recomendar con otras, y así se va a generar una red viral en donde ya tú no vas a tener que acercarte a la gente, sino que la gente te va a comenzar a recomendar. ¿Te fijas? Ahí caemos en lo que hablábamos en la primera charla, donde decíamos que era importante prestarle un buen servicio al cliente, sentarlo, enseñarle para que no cometa el error, para que no te pague de más, ¿ya? Que es súper importante eso, porque muchas veces se comete el error de que el cliente no sabe y quiere pagarme por eso, y bueno, es plata, uno dice. Pero resulta que recibiste ese dinero y ese dinero es pan para hoy, pero hambre para mañana, porque después vas a perder ese cliente. Muchas veces es mejor recibir un poquito menos de dinero, ¿verdad? Pero asegurarte de que ese cliente lo vas a tener por un tiempo prolongado. ¿Te fijas? Ahí también uno tiene que ser un poco astuto en ese sentido. ¿Te fijas? Entonces es súper interesante eso, muchachos. Creo que esta charla la vamos a dejar hasta acá. No sé cuánto rato llevo hablando, una media hora, quizás me pasé un poco. En la próxima charla vamos a ver qué tema tocamos. Ya entonces creo que espero haber respondido. Si no, háganmelo saber, por favor. El tema de cómo poder promocionar tus proyectos. Por ahí también es importante ver cómo podemos nosotros, y con esto voy a terminar el video. Si tú quieres ser una persona que trabaje freelance y eres de aquellas personas que en 1 o 2 meses estás dudando de que esto te va a dar dinero, no te dediques a esto. Porque tú cuando trabajas freelance, todos los meses comienzas desde cero porque no tienes un sueldo fijo. Hay meses en los que te va a ir muy bien, pero hay meses en los que te va a ir horrible. Entonces ahí uno tiene que ser equilibrado en el sentido de ojalá agarrar el dinero y guardarse como un colchoncito, muchachos. Cosa de que si en un mes te va mal, tengas de dónde agarrarte y después te volvió a ir bien, no gastes todo tu dinero, sino que vuelve a llenar tu colchoncito, cosa que siempre te permita estarte retroalimentando para que tengas tranquilidad mental, y esa tranquilidad mental te va a permitir crear. Si tú eres de las personas que recibes, ponte tú, qué sé yo, 10 dólares por un trabajo y te gastas 9 porque te emocionaste, ¿verdad? Entonces va a ser poca la productividad que vas a tener. Siempre es importante que tu dinero lo cuides mucho, y tampoco se trata de ser avaro, sino que simplemente seas ordenado. O sea, siempre acostúmbrate a ir generando tu colchón. Ese colchón te va a permitir tener estabilidad. Recuerda siempre, y esto me lo dijo una vez un señor, un vendedor muy bueno, me decía, mira César, eh, si tú sales a la calle con 10 pesos en los bolsillos, el peso es la moneda chilena y 10 pesos es nada acá, y me decía, si tú sales con por ejemplo 10 o 1000 pesos en los bolsillos, tú vas a tener la tendencia a creer que, ok, con esos 1000 pesos yo voy a comer, o con esos 10 pesos yo voy a comer en el día, ¿verdad? Me voy a comprar un jugo, voy a quedar solamente con la plata para el pasaje para irme para mi casa después. Mentalmente yo voy a tener la tendencia a pensar de que la mayoría de las personas anda con la misma situación mía. Es una cuestión mental. Entonces, no pensar eso, ¿verdad? Uno también tiene la tendencia a decir, oye, esa persona no creo que necesite una página web, mira cómo anda vestida. No, esa empresa que tiene que tener la tremenda página web. Resulta, muchachos, que se van a encontrar con la sorpresa de que hoy en día son muy pocas las empresas que tienen un departamento dedicado al tema de la web. Aún no le dan la verdadera importancia. Y la mayoría de las empresas están tercerizando ese servicio, y además están disconformes con la empresa que le está prestando el servicio. Por lo tanto, es un tema del cual ustedes perfectamente se podrían aprovechar. ¿Se fijan? Yo les dije, yo voy a hacer su competencia, pero también les voy a decir cómo yo compito para que sea leal la competencia. ¿Ya? Así que ahí tienen unos cuantos tips, muchachos. Espero que les haya gustado la charla. Ojalá me dejen sus comentarios, como bien lo hicieron en el video pasado. Eh, por supuesto, todas las críticas, como las que me dejaron acá, yo las recibo de la mejor manera, ¿verdad? Aquí la idea siempre es no creerse el sábelo todo. Creo que todos nos equivocamos. De hecho, le agradezco mucho acá al amigo, ¿quién fue? Al amigo Ramón de Colombia, en donde me decía acá que en esta ocasión personalmente pienso que estuvo un poco floja la charla. Supongo que tal vez fue porque no tenía mucho tiempo para descansar. La verdad que tienes toda la razón, Román. Precisamente es el tema. Yo, de hecho, recién mi amigo Edgardo Álvarez me estaba comentando que, oiga, descanse un rato, amigo, me decía. Pero yo no puedo, muchachos. Yo, en lo que tengo en tiempo libre, yo trato inmediatamente de generar algo para ustedes. Me gusta mantenerlos ocupados, y me gusta que
siempre estemos interactuando, siempre haciendo videos, siempre haciendo cosas para que en definitiva poder ayudar a más y más y a más y a más personas. Porque mientras más personas salen aprendiendo de mi sitio web, más se cumple la misión que a mí Dios me propuso. A mí Dios me bendijo con la posibilidad de trabajar haciendo lo que me gusta, pero también me puso un costo que está asociado a que yo tengo que compartir el conocimiento, ¿verdad? Y siempre estar cuidando a las personas y siempre estar ayudando a las personas. Ujú. Por eso yo hago lo que hago, muchachos. Bien, eso, creo que este video entonces lo vamos a dejar hasta acá y la verdad estoy bastante cansadito. Estaba todo el día dando clases presenciales, estoy dando clases por ahí en un instituto, así que imagínense, estoy cansadísimo con la voz que ya se me acaba, así que nada más muchachos, enviarles un fraternal saludo desde Santiago de Chile. Recuerden dejarme sus preguntas en los comentarios. Traten de no enviarme las preguntas al correo, muchachos, ni dejarlas en Facebook, sino que déjenlas en el post para que no solamente se las pueda responder yo, sino que también se las puedan responder los mismos alumnos o los mismos usuarios o los mismos profesionales que acá ven los videos sobre la charla del mini curso de cómo ser webmaster y no morir en el intento. Bien, eso muchachos, entonces nos vemos, chao, gracias por todo.